8:33 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Nos acompaña José Luis Watts, profesor de Economía en la Universidad de California, es jefe del equipo global de expertos del Banco Mundial en APP e infraestructura. Muy buenos días, doctor Watts, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, encantado de estar con ustedes aquí. La situación de las asociaciones público-privadas es interesante en el país, tenemos que avanzar en ese cometido, sin embargo, como sabe usted, hay que afinar el sistema. Sin duda. ¿Por dónde deberíamos afinar el sistema para que avance a plenitud? A ver, yo soy un ferviente creyente de las APPs, que es una modalidad realmente muy efectiva cuando se hacen las cosas bien en cubrir la brecha de infraestructura, tanto productiva como social. Y en el país es abundante la brecha. En el Perú las necesidades son abundantes, sin duda, ¿no? El Perú ha tenido para mí un desempeño mediocre desde que se empezaron a desarrollar, que fue sobre el año 2000 o así como tal, y se hacían como 3, 5, 7 como tal o así. Hicieron obras importantes, ¿no? Como el puerto del Callao, los aeropuertos, un montón de contexto, ¿no? Pero se necesita mucho más, mucho más. Bueno, yo empezaría primero por cambiar la métrica, la de éxito de un programa APP. Aquí se habla de una cartera de proyectos, pero realmente es un poco napoleónico. Y la entiendo por el tema de marketing. Tienes que llamar la atención a los inversores que el Perú está haciendo cosas. Porque se dijo además a inicios de este año que se deberían adjudicar 80 APPs, ¿no? Entre el año 2025 y 2026. ¿Esto es posible? Yo lo dudo un montón. Ojalá se hiciera. Porque ya estamos a mitad de año y esto no avanzó. Ojalá se hiciera. Mira, yo no conozco un solo país emergente que haya adjudicado más de 25 y ha sido rarísimo. Siempre son por menos de 20. ¿Y por qué un anuncio de este tipo tan expresionista? No lo sé. Y te comento, Brasil, un país enorme, poderoso, que tiene regiones que son, los estados son casi países diferentes, ¿no? Como tales, lleva 20 y tantos años en APP y solamente ha podido lanzar 400 APPs como tales, ¿no? Bueno, entonces ahí avanzamos. Pero volviendo al tema, primero yo cambio la métrica. La métrica ahora se dice cartera, bueno, lo entiendo. Adjudicaciones, interesante pero engañosa. ¿Por qué? Porque cuántos proyectos se ha adjudicado, se paralizan, se demoran y como tal. ¿Y por dónde empiezo? Desde Chincheros, y de la cartera central, Olmo, Chavinovic, etcétera, etcétera. La métrica correcta que muestra el éxito de un programa tiene que ser el número de proyectos o APPs como que se empiezan a operar. Porque yo quiero el servicio. ¿Para qué me sirve una infraestructura que está parada como tal, un edificio, si el servicio por razones A o B, ya sean los precios, los predios, el cierre financiero, ambigüedades en el diseño, está parado, no me avanza y se retrasa? Entonces yo lo que quiero que esté operando. Es para mí el certificado de éxito. Entonces miramos, señores, ¿cuántos proyectos de APP el Perú ha lanzado, va a lanzar, que estén empezando a operar, a proveer el servicio? Es el tema clave. Punto número 1. Segundo, obviamente hay que agilizar y mejorar e implementar las mejores prácticas en el desarrollo de los programas APP, que hoy día desafortunadamente no se hacen, ¿no? Llevamos en el mundo más de 15.000 proyectos APP, llevamos 30 años. Hoy sabemos cómo se deben hacer las cosas como tales, ¿no? Yo creo que el Perú debía apuntar 20 proyectos, yo creo que sí los puede desarrollar. ¿Las APPs son pasibles de corrupción? ¿Y en qué tramos precisamente de la ejecución de estas APPs se realizan procesos de corrupción que lamentablemente debemos extirpar en el país? Excelente. Mira, yo llevo apoyando, asesorando, evaluando más de 70 países, he evaluado cientos de proyectos y he hecho como una estadística, una encuesta de dónde está la corrupción. La corrupción aparece en 3 fases. La mayor es en las adendas. En las adendas. En la fase de operación, donde es el 75% de los incidentes ocurren ahí. Ahí donde está la chicha, donde las IRSAs, por ejemplo, los grandes incrementos o transferencias de plata fueron en las adendas como tales, ¿no? El segundo fase es en la adjudicación. En la adjudicación, ahí donde puede haber que tú favoreces o eliges a la empresa que tú quieres en cierta forma favorecer como tal. Pero ahí es un 23% o así. Y luego en las bases, que es la estructuración del proyecto, es de ahí un 2 o 3% porque es muy complicado, en cierta forma, favorecer a alguna empresa con las bases. Únicamente cuando le pones nombre y apellido, y le dices todo exactamente, y eso es muy fácil de detectar, ¿no? Lo que me preocupa en ese contexto es si en Perú ha habido corrupción, sin duda alguna. Tenemos el problema de las IRSAs, ¿no? ¿Qué tal? Pero la corrupción ha sido en las
operación. Entonces, la verdad, y lo que me preocupa en ese contexto es quizá una poca de carencia de entendimiento y el prejuicio que ha habido contra funcionarios públicos en las comisiones, particularmente pro inversión, que han sido sentenciados por acciones que se tomaron en la adjudicación y en la base de bases que para mí han sido totalmente erróneas, y te voy a explicar el por qué. En la adjudicación en el Perú son dos sobres, un sobre técnico y un sobre económico. Exacto. ¿Vale? El sobre económico en Perú, gracias a Dios, es a una sola variable. Ahí abre el sobre, de mejor valor, se lo adjudica y no hay forma de corrupción. En la parte técnica, es un sobre también y hay dos variantes. Una donde se hacía antes, que tú puntuabas la oferta técnica. Ahí puede haber corrupción, le das buenos puntos al que te gusta y no. En el Perú y en las islas no se hizo. Se hizo pasa o no pasa. Y ahí la corrupción puede ser en descalificar a un postor. Gracias a Dios, en las islas de los tramos 2 y 3 y 4, ahí no hubo ninguna descalificación. Todos pasaron. Entonces no hay corrupción. De esta forma, en la parte de adjudicación. Y en la parte de las bases, que es ahí donde, de cierta forma, se han enjuiciado y sentenciado por acciones que se tomaron, que las llaman irregularidades, que es una aberración, disculpa, me preocupa enormemente, que son irregularidades de acuerdo a la Fiscalía, cambios en las bases, pero eso es buenas prácticas y lo más común en una proyecto Esto APP. no debería ocurrir de No, ninguna manera. porque yo te cuento, un proyecto APP empieza con un borrador de contrato que se lanza para consulta a los postores privados. Ellos te reúnen, te hablan, te hacen sugerencias. En base a eso, tú haces ciertos cambios que son neutros, benefician a todos o a nadie en ese contexto. Exacto. Como tal. Un borrador, el promedio de borradores hasta que llega a licitación está en 2.5. Van entre 2. No hay un solo proyecto que yo conozco, bueno, una tontería como tal, que haya sido un solo borrador, que implica cambios en las bases. Y que en las sentencias a estos funcionarios las llamen irregularidades a cambios en las bases, la verdad es una aberración, cuando son las mejores prácticas. Eso me preocupa, por eso esa gente tiene que capacitarse y conocer lo que es una APP, porque eso desalienta a los funcionarios públicos, a gente muy capaz en el sector privado, a entrar en posiciones de gobierno, justamente por evitar o temor a este tipo de situaciones. De otro lado, el sistema de pagos, el esquema de pago que se viene haciendo justamente es por avance de obras. ¿Esto es lo más pertinente? No. Para nada. O sea, otra vez, lo bonito de una APP es que el servicio, yo estoy pagando y comprando el servicio, que la carretera funcione, que el hospital funcione, no, que la planta de tratamiento me funcione como tal. Entonces, el pago por obras no es el correcto es pagos por disponibilidad. Es decir, yo te empiezo a pagar justamente cuando empieza a operar el servicio. Y lo bonito que tiene, en contraste, el pago de obra, es que le transfieres el riesgo de demora al constructor, porque yo como constructor, si sé que me están pagando mientras estoy construyendo, no tengo ninguna ímpetu, energía o deseo, en cierta forma, de empezar el servicio, pues me están pagando. Ahora, si yo sé que el pago solamente va a empezar cuando pruebo el servicio, voy a acelerar y tratar de acabar el proyecto lo más rápidamente posible. Es una belleza del pago por disponibilidad, y aquí desafortunadamente está empezando a cambiar, pero aquí la verdad, bueno, a mí no me gusta obviamente el uso de los CR-pagos anteriormente o los pagos ahora como tal. Es importante entonces que la población sienta efectivamente los beneficios de la obra, la disponibilidad de servicios. Es así como es que las empresas podrían avanzar mucho más rápido en la ejecución de las obras. Claro, son dos factores importantes. Uno, imponer pagos por disponibilidad, porque entonces el incentivo es empezar a operar, si no, no cobro. Exacto. Uno. Y segundo, el mero hecho que si yo cambio la métrica y me mido mi éxito, y también a la gente pro inversión como tal, en términos de las concesiones que están operando a operar, tengo que tener incentivos a tratar de reducir estas demoras que ocurren después de adjudicar la concesión o evitarlas en el proceso, porque obviamente a mí como presidente pro inversión o quien fuera no me van a dar crédito si yo adjudico un proyecto pero no empiezo a operar hasta Dios sabe cuántos años, y tenéis un montón de ejemplos y proyectos importantes que están parados. Una última pregunta, profesor. Claro. Y es que se requiere buena infraestructura, pero también provisión de servicios públicos de calidad. ¿Cómo avanzar que estos efectivamente
vertientes proyectos sean hechos con calidad? ¿Quién debe supervisar? Mira, esto es clave, primero tener la capacitación y conocimiento en los entes públicos como tales. Y hay un factor disuasivo que es el que acabo de mencionar. Hay un montón de gente que yo conozco, excelentes, que podrían realizar una labor extraordinaria en estos sectores de los ministerios, concedentes, en el MEF o en Proinversión, que no deciden integrarse justamente por ese temor a los elementos fiscalizadores, ya sea la Contraloría o ya sea la Fiscalía. Y de ahí es importantísimo en ese contexto que se capaciten, que esta gente entienda en cierta forma dónde deben pronunciarse y dónde no deben, por carencia, digamos, de conocimiento o entendimiento de lo que es una APP. De esa forma lograrían incorporar a un montón de gente que necesitan justamente para lograr más proyectos y mejores, total, para que la brecha se cierre y los servicios vengan de la calidad que todos queremos que el Perú. Esperemos que sea así. Profesor Watts, muchísimas gracias por estar aquí en Altavoz. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos con el doctor José Luis Watts, profesor de Economía en la Universidad de California, ex jefe del equipo global de expertos del Banco Mundial en APPs e infraestructura. Haremos una pausa y regresamos en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión.